Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en el mundo. My name is Richard Cohen. I'm an educator, author, and psychotherapist. Mi nombre es Richard Cohen, soy educador, autor y psicoterapeuta. And my beautiful translator for Spanish is Andreina Del Villar. Y mi traductora para español es Andreina del Villar. Everything we've taught is coming from the book Healing Humanity, Time, Touch, and Talk. Lo que les estamos enseñando, todo viene del libro Sanando la Humanidad, Tiempo, Tacto y Trato. And today we're going to talk about the talk section. Hoy vamos a compartir sobre la sección del tacto que llamaremos comunicación. Our brain and our body, they're formatted for survival, the fight, the flight, or the freeze responses. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro están programados para sobrevivir con el instinto de pelea, muévete o congélate. We can reprogram our brains to be more peaceful by using affirmations, which I taught in the time section. And today, I'll teach powerful communication skills that need to be practiced to create greater love and peace in our lives. Les he enseñado en la sección del tiempo cómo usar las reafirmaciones. Hoy les voy a compartir la parte de la comunicación sana para poder tener más paz con uno mismo. Good communication is like air or oxygen for all relationships, and without air, we die. Una buena comunicación es como el oxígeno para nuestra vida, si no nos morimos. Without sharing our thoughts, our feelings, and needs effectively, there's no hope for real love and intimacy in our lives. Si no sabemos compartir nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades, no se puede tener una intimidad ni amor y no podremos vivir en nuestra vida. We have 2 ears and we have 1 mouth, so we should be listening twice as much than sharing. Tenemos 2 oídos y una boca, así que debemos de escuchar 2 veces más de lo que hablamos. And I will teach you that listening is not easy. Y les voy a enseñar que saber escuchar no es fácil. So, here is a communication skill of effective listening from Dr. Harville Hendricks. Aquí hay les voy a enseñar cómo tener una comunicación sana, efectiva, del doctor Harville Hendricks. That's right. You can visit his website, safeconversations.com or safeconversations.com. That's fine. So the first is eye contact. Look into the eyes of the person who is sharing. Lo primero que tenemos que hacer es mantener el contacto visual con la persona que está compartiéndonos algo. Even if she's looking up or looking down or eyes closed, still continue to look into her eyes. Si ella está viendo para arriba, para abajo, tú no te preocupes, sigue tratando de obtener su mirada con la tuya. The message is, he cares about me by focusing just on me. El mensaje que le darás es, él me quiere, se está fijando en mí. The second is, stand in her shoes.
try to, even though you're totally disagreeing with the speaker, just imagine what she's thinking, what she's feeling, what she needs. Trata de pararte en sus zapatos. Imagínate qué está pensando, qué está sintiendo, cuáles son sus necesidades. And third, observe body language, because research shows that the tone of what we say and how our body looks is more powerful than the words that are spoken. Y tercero, observa el lenguaje de su cuerpo, porque nos enseña mucho más el lenguaje del cuerpo que las palabras. For example, I love you. Por ejemplo, yo te amo. The person is not saying, I love you. La persona en el fondo no está diciéndote que te amo por su tono de voz o su comportamiento del cuerpo. This is reflective listening in 3 stages. Esta es la escucha reflexiva en 3 puntos. So first, when they're sharing every few sentences, you can gently interrupt and say. El parafrasear. Cuando estás escuchando a alguien, dejas pasar 2 o 3 oraciones y le interrumpes gentilmente de esta manera. And paraphrase what they just said. Y parafrasea lo que acabas de escuchar de ellos. For example, por ejemplo, when you come home at night, you want me to just hug and kiss you and listen to what you have to say. Cuando vienes a casa, quieres que solo te abrace, escuche lo que me estás diciendo. ¿Eso es lo que quieres? Did I get it? Lo entendí. Is there more? ¿Hay algo más? And he might go on. Y quizás siga hablando de algo más. And still, you will continue to paraphrase every 2 or 3 sentences what he says. Y como te estábamos diciendo, dejas que hable y vuelves a repetirle y parafraseas lo que acabas de escuchar. And when you say, is there more? And he says, no, that's all, then you're going to do the next thing. Y cuando tú le preguntas, ¿hay algo más que quieras compartirme? Y él te diga, no, pasamos a la siguiente etapa. Now you're going to summarize everything he just shared. Ahora vas a tratar de hacer un resumen de todo lo que te acaba de compartir. And so what I heard you say is, and then you go da 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 da, and did I get it all? And he could say, yes, you got it, or he said, no, you missed this, and then you paraphrase the thing you missed. Y entonces tú le dices, tal. Lo entendí, es lo que estás tratándome de comunicar, y él quizá te diga, no, te faltó esto y esto. And then once you've understood and paraphrased everything he said, then you move to thought empathy. Cuando ya te dice que lograste entender todo lo que te dijo, entonces te mueves a la siguiente etapa, que es la empatía de sentimientos. This is very difficult, thought empathy, because it's not their feelings, it's their thinking. Perdón, de pensamiento. Sí. Es al pensamiento, del pensamiento. Empatía de pensamiento. So you have to hypothesize how he's thinking. Tienes que, imagínate lo difícil que tienes que fantasear qué es lo que él está pensando. For example, por ejemplo, you must be thinking that you worked hard all day
and you're providing so well for our family. You just want me to acknowledge you and affirm you for all the good that you're doing. Is that what you're thinking? Por ejemplo, le dices, lo único que quieres es que te afirme, que te dé el reconocimiento de que todo lo que nos provees y de todo lo bonito que traes a esta casa. ¿Eso es lo que estás pensando? And he may say, wow, you understand me, thank you. Y quizá te diga, wow, me entendiste, qué bien. Or he may say, no, that's not how I'm thinking. No es lo que estoy pensando. It's okay. Then you can just say, well, how are you thinking? Entonces, si no es lo que tú le dijiste, le preguntas, bueno, entonces, ¿qué es lo que estás pensando? And then you paraphrase it and say, did I get it? And he'll say, yes. Entonces, lo parafraseas lo que te acaba de decir y le dices, lo entendí, y él te va a decir, pues sí. So don't worry about being wrong. The speaker will always correct you. No te preocupes si te equivocas cuando estás reflejándole, porque él, el que te está platicando, te va a corregir. Then you move to the third final phase, feeling empathy. Y ya te pasas a la tercera etapa, que es la empatía de los sentimientos. So given all that, I imagine you feel tired, hungry for love. Mostly that. Y me imagino que te estás sintiendo que hambre de amor, necesidad de cariño. ¿Es esto? And is there more, you say to him, that you're feeling? Le preguntas, ¿eso es lo que estás necesitando de sentimientos o hay algo más? And he might say, yes, I just need to feel love. Quizá te diga, sí, la verdad lo que necesito es solo sentirme amado. And she can say, or he can say, yeah, I love you. Y a escuchar, decir, pues te amo mucho. And that's it. Y ya se cierra ahí. Now, if you want to respond or tell the speaker what you're thinking or feeling or need, you need to say, would you like to hear about me now? Y si tú quieres aportarle algo, le tienes que preguntar al que te estaba compartiendo, ¿te puedo compartir lo que yo estoy pensando? And the speaker might say, no, I just needed to be heard. No, quizá te diga él, la verdad no, nada más quería yo que me escucharas en este momento. And that's it. Y va. Or if he says yes, then of course you can share. Y si él te dice, claro, compárteme qué es lo que tú piensas, pues le compartes. You can practice this with your partner, with your children, with people at work. It's really a wonderful listening skill. Esto lo puedes hacer con tu pareja, con tus hijos o en el trabajo. Es una manera maravillosa de comunicación y de escucha. Here are a few other listening skills. Aquí hay otras A few more listening skills. Aquí hay unas habilidades más de escucha. If you cannot do the paraphrasing, thought, and feeling empathy, then just say the magic words. Si no puedes usar todo lo que te acabamos de enseñar, nada más usa las palabras mágicas. Thank you, the person's name. Tell me more. Gracias, el nombre de la persona, cuéntame más. That's all. And then they keep sharing and you keep saying, thank you, dear, tell me more.
Y si ellos siguen compartiendo, le vuelves a decir, gracias, querida, o el nombre de la persona, dime más. It works beautifully also. También funciona de maravilla. If somebody's very upset and they just need to share something and maybe you know, wow, I totally disagree, keep your mouth shut. Just listen. Si él de verdad te dice, no, es que no estoy de acuerdo en algo que tú no estás nada de acuerdo o algo, le dices, mantienes tu boca cerrada. And underneath all psychological anger is hurt and pain. Acuérdense que debajo de un enojo siempre hay unas heridas y dolor. Remember, gracias, dime más. Thank you, tell me more. Gracias, dime más. Thank you, tell me more. Nada más, gracias, dime más. Gracias, cuéntame más. Even you're screaming in your head, shut up. Still, use the magic words. Aunque quieras gritar, ya por favor, cállate. Tranquilízate y dile, gracias, dime más. Gracias, dime más. And when they stop sharing, you don't have to respond right away. Just give them peace in the silence. So maybe she or he will go deeper into their soul. Y quizá ellos van a callarse un momento. No contestes. El silencio es precioso. Déjalos que ellos vayan entrando más a su persona, vayan introyectando en su persona más. And if you've been quiet for, say, 30 seconds or 1 minute, and they don't talk, give them the opportunity. They might say, well, why aren't you saying anything? Si te callaste un rato, por 30 segundos o más, y ella no comparte más, y te pregunta, bueno, ¿por qué no compartes nada? And you can say, I was just giving you the time to share something more deeply if you wanted to. Le contestas, te estaba dando tiempo, quizá querías compartirme algo más profundo o alguna necesidad que tuvieras. And finally, don't look at your, the time on your phone or on your watch. Never do that when the other person is sharing. You can only look at the time on your phone or your watch when you are speaking. Y la último es, no veas, por favor, tu reloj o tu teléfono para ver la hora. Es muy duro para ellos. Puedes solo ver tu reloj o tu teléfono cuando tú estés compartiendo. When they're speaking and you look at your watch or your phone for the time, they think, oh, you want me to stop. That's the message unconsciously they get. Cuando tú ves tu reloj o el teléfono para ver la hora, el mensaje que le estás dando es, ya quiero que acabes, y él lo percibe. And now, speaking or sharing skills. Ahora les vamos a dar las sharing skills, speaking skills. Para compartir efectivamente. This will make you very powerful in your personal and professional relationships. Esto es muy, muy poderoso para tus relaciones. Use I statements, I think, I feel, not you statements, you this and you that. Nope. Por favor, usa por favor, yo siento esto, yo hago esto, yo. No uses tú. When you say you, this and this, to the other person, their walls will come down and they're not going to listen. Cuando uses tú, en vez de yo, vendrán unas paredes y se pondrán en él y no va a oírte nada. I statements takes responsibility. You statements accuses. Cuando usas yo, tomas responsabilidad. Cuando usas tú, estás acusando.
remember again now that you're sharing, good eye contact with the listener. Acuérdense que para tener una buena comunicación es importante tener un contacto de ojos. And if it's appropriate in the relationship, some kind of physical touch, holding the hands, your hands on their shoulders or gently their cheeks. Of course, it depends on the nature of the relationship. Si es una persona que tienes una buena relación con ella, puedes tener una relación de toque físico, un contacto físico. Y esto puede ser que le toques sus cachetes, que le toques sus hombros. Claro, acuérdense que esto depende de qué tan cercana es la relación. This is such a beautiful protocol for conflict resolution. Esto es una maravillosa forma de solucionar conflictos. Some of this comes from Dr. Marshall Rosenberg's book, Nonviolent Communication. Alguna de las cosas que les voy a enseñar viene del libro Dr. Marshall Rosenberg, de su libro Comunicación no violenta. Okay, it's in 5 stages. Toma 5 etapas. And you try to keep each one the same length. Y tratas de que todas sean del mismo largo. The first are the facts or the data, what the person said or what they did. Primero es lo que les dices, lo que hicieron o lo que dijeron. In the facts, don't use the words always, you always do that, or you never use always or never, because that's the thoughts or feelings of a little child. Por favor, no uses las palabras cuando estás expresando esto, nunca y siempre, porque entonces estás demostrando que estás hablando como un niño pequeño. Keep it specific to one behavior or what they said. Manténlo en un específico, algo que hicieron o algo que te dijeron. For example, Por ejemplo, when I was out with my friend today, you left a message. cuando estabas afuera con tu amigo, dejaste un mensaje. And then the second are feelings. El siguiente es nuestros sentimientos. I felt hurt. I felt upset. I felt rejected. Y dices tus sentimientos. Me sentí lastimado, me sentí excluido. Dices tus sentimientos. So keep it specific. One feeling, words. Por favor, palabras, solo la palabra, no un rollo de la palabra. Then the third are your thoughts, your judgments, your opinions, or what got triggered inside of you from your past. Y luego, el tercero es tus pensamientos, tus juicios, tu opinión, o qué te despertó, qué te detonó. The tendency in this part is to go very long. No, you have to resist that temptation and be very short and specific. Cuando estás compartiendo esta parte, por lo general vas a tender a hablar y hablar y hablar. No, mantente muy específico sobre lo que estás hablando. For example, Por ejemplo, my father used to scream at me a lot and criticize me a lot when I was growing up. mi padre me gritaba muy feo y me criticaba cuando yo estaba creciendo. And your message reminded me of all those thoughts and feelings when I was a child.
Y tu mensaje me recordó esos sentimientos y esos sentimientos y esos pensamientos de cuando yo era niño. So the speaker is owning that they got triggered. Y el que está hablando está haciéndose dueño de lo que él fue, de lo que le detonó en él el mensaje. It's what he or she brought from the past into this relationship. Es lo que él o ella trae de su pasado a la relación actual. Then you go to the fourth, expressing your needs. En la cuarta, expresas tus necesidades. For example, when I'm out with my friend and you've got something to share, I would really appreciate if you would wait till I'm home to share it with me. Cuando estoy afuera con mi amigo o mi amiga, me gustaría que esperaras a que yo llegara a casa y me expresaras lo que me querías decir. And then the fifth, final step, what you're willing to give for the relationship. Y la última etapa es qué estás dispuesto a dar por lograr una buena relación. I'm willing to do the same for you. If I'm upset about something and you're out with your friend, I will not leave a message. I'll wait till you come home. Le dices, cuando tú estés fuera con tus amigos, no te dejaré un mensaje. Esperaré a que cuando regreses a casa te diga lo que me molestó. That's it. Y eso es, se acabó. It works beautifully to resolve conflicts. Trabaja maravillosamente para solucionar conflictos. Here's an example. When I was working for the American Red Cross as an HIV/AIDS educator. Yo trabajaba con la Cruz Roja para el VIH. And one of my bosses, Tom, he used to tell sexual jokes in front of the staff. Y mi jefe, Tom, solía decir chistes de doble sentido. I didn't like it. A mí no me gustaba. And I wanted to ask him not to do that around me. Y quería yo decirle que por favor no lo hiciera cuando yo estuviera cerca. So I practiced this protocol for 1 week. Así que practiqué este protocolo por una semana. And then I asked Tom, may I share with you about something privately? Don't do this publicly. I did it privately. Y en privado le dije, ¿puedo compartir algo contigo, por favor, en privado? And then I said, Tom, when you tell sexual jokes, y le dije, cuando tú dices chistes groseros, chistes de doble sentido, I feel really uncomfortable. I feel hurt. That was it. I feel uncomfortable and hurt. Cuando le dijo sus sentimientos, cuando lo dices, me siento lastimado y no me siento cómodo. And my belief is that sex is something sacred between two partners. Y creo que el sexo es una cosa sagrada entre la pareja. And I would really appreciate when I'm around, you don't tell these sexual jokes. Y quisiera pedirte que cuando yo esté cerca, por favor no digas esta clase de chistes. And if there's anything that I'm doing that's, you don't like, I really want to hear it as well. Y si hay algo que hago yo y que a ti te molesta, por favor, dímelo. What do you think his reaction was? ¿Cómo creen que él reaccionó? He said, Richard, thank you so much for being honest with me. Richard, gracias por ser honesto conmigo. I promise
when you're around, I won't tell these kind of sexual dirty jokes. Y cuando tú estés cerca, no diré chistes de sexo o de doble sentido. So many of the other staff members were saying all these bad things behind his back. I was the only one who was honest enough to say this to him. Muchos de mis compañeros hablaban cosas feas de él porque tampoco les gustaban los chistes y decían cosas atrás de su espalda. Yo fui el único que me atrevía a decírselo a la cara. This conflict resolution protocol is so elegant, and Dr. Rosenberg in his book talks about going to the Middle East, working with Israelis and Palestinians, going to Africa, working with tribes that were fighting. Here in the US, in the schools with African American and white conflicts, he brought so much peace by using this simple conflict resolution protocol. El doctor Rosenberg habla de que fue al Medio Oriente, de que fue a África, aquí en Estados Unidos, y usó este protocolo de cómo solucionar conflictos y en todos lados funcionó magníficamente. Use it with your partner, with your children, with your coworkers, with your friends. It's really a beautiful skill. Úsalo con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Es maravilloso. I believe that 90% of the time, you will have a good outcome if you do this with responsible language. Si tú haces esto, yo te garantizo que 90%, si usas un lenguaje no agresivo y correcto, tendrás una maravillosa respuesta. If someone has a negative reaction to you after you do this, that's about him or her. It's not about you. Y si tienes una respuesta negativa, esto es seguro porque viene algo de él, no porque tú lo estés dando algo malo. So we have the expression, when you point a finger at someone, there's 3 fingers pointing back at you. Tenemos una expresión, cuando apuntas un dedo a alguien, ten cuidado porque hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Yeah, so if someone's accusing you, it's about them, not you. Así que si alguien te acusa, no te preocupes, es seguro algo de él y no de ti. Here's another very simple sharing skill. Aquí hay otras técnicas de cómo comunicar efectivamente. It's called the sandwich technique. Es la técnica del sándwich. So you have one piece of the bread, another piece of the bread, and the meat is in the middle. Por lo general tenemos un pan, carne, un pan. La carne está en el medio. So the first is, I really love you. I love our relationship. Primero que le dices es, te amo y me encanta esta relación que tenemos. Second, then, you know, when you call me, when I'm with my friend, it really irritates me and takes the joy out of being with her. Please, I really appreciate you wait till I get home to tell me what you're upset about. Por ejemplo, le dices, la verdad me choca cuando me hablas y me dices cosas y estoy con mi amiga. Me quitas todo mi disfrute, todo un momento de placer. Me encantaría que esperaras a que llegara yo a casa. Then you finish with the final piece of bread, and I love you. I love our relationship. Thank you. Y acabas con y te amo mucho y me encanta nuestra relación. And that's the sandwich technique. It also works very well. Y esta es la técnica del sándwich. Here are final sharing skills that are very powerful. Aquí hay otras habilidades de comunicación que son muy poderosas. Use and, not but, as a conjunction in almost all the sentences you share.
Por favor, trata de usar en todas las oraciones que uses y no pero. For example, I love you, but ... Or, listen to this, I love you and ... Por ejemplo, si yo les digo, te amo, pero bla, 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 escucha esto, te amo y ta. When you say but, you annihilate all the good you just said. When you say and, the person can hear what you just said and what you will say. Cuando usas pero, que le acabas de como nulificar todo lo que acabas de decirle. En cambio, cuando le dices y, la persona dice, me va a compartir algo más. So really begin to listen to yourself when you're speaking. You say but or button, get rid of it. And it needs practice, and it's so powerful, this one simple skill. Cuando estés hablando, fíjate si usas mucho pero, y trata de trabajar en esto para acabar usando y. Now, when you think somebody might be upset with you by the way they looked, or just you're thinking something about them, assuming or making assumptions, 90% of the time, I promise, is wrong. No des por hecho algo o asumas algo de la otra persona, porque por lo general te equivocas. Oh, he doesn't want that. That's, because he said that 2 other times. That's not reality. Por ejemplo, en realidad no quiere esto esta persona porque ya me lo dijo 2 veces. Eso puede ser no la realidad. Ask a question. Hazle una pregunta. Would you like this now? ¿Te gustaría esto ahora? Sometimes he'll say yes, sometimes he'll say no. Quizá te diga sí, quizá te diga no. Don't think for the other person. No pienses por la otra persona. And expectations generally kill. Las expectaciones por lo general matan. Oh, she should know what I need or want. Esta persona debería de saber lo que quiero o lo que necesito. That type of thinking, expecting my partner will know what I want, that's the thinking of an infant, not an adult. Cuando estás pensando, mi pareja debería de saber que quiero esto o que necesito esto, estás usando el pensamiento de un niño, no de un adulto. Infants need total 100% care, feeding, diaper change, holding. That's infant, makes a sound and the mother or the father takes care. A un bebé, si le hace un ruidito, dices, le hace falta comida, hace otro, dices, tengo que cambiarlo. Eso es para un bebé, no para un adulto. Right, so an adult needs to express what she or he would like. Un adulto tiene que expresar lo que él o ella quiere o necesita. Also, when you share or are doing reflective listening, don't use why, like why did you say that or why did you do it? Use how is that for you or what was happening with you. So what, qué or cuándo, not por qué. No uses por qué cuando estás compartiendo o cuando estás escuchando. Usa cuándo o So the how or the what questions helps the person get into their feelings more. The why question sends them right to their brains. El usar cuándo o why o cuándo manda a la persona que piense lo que está
diciéndote, no el por qué. And don't let other people triangulate you. Y Put no you in a triangle. te use, triangule para comunicar. So at the top is you. Let's say you're A, and then there's B, who's very upset with C. Por ejemplo, tú eres la A, el puntito de arriba. Luego B está enojado con C. And B comes to you and says, see this and see that, and I don't like what he did, and la, la, la. So B is just complaining to you about what happened with C. Por ejemplo, llega B y te dice, es que C y C lo otro, y C dijo, Sí. y todo lo que está haciendo C. You don't have to solve anything. Tú no tienes que resolver nada. And don't get in between these two. No te metas en medio de estos dos. You just listen to B Solo escucha al B and say, well, I think it would be great if you went to C, use the conflict resolution protocol, and work it out together. y debes de usar las habilidades de resolución del conflicto y le puedes decir, pues mira, ve con C y usa esto. So don't let B put you in a triangle with C. No dejes que B te meta en un triángulo con C. Those are the communication skills for listening and sharing effectively or powerfully. Estas son unas habilidades maravillosas para escuchar y para compartir efectivamente. Just really briefly, at the end of the talk section, I talk about temperament, character, and personality. Al final de la parte de comunicación, les platico un poco de lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. The ancient Greek physician Hippocrates observed 4 temperaments that all people have. De Hipócrates describió 4 temperamentos. I'm not going to describe it. You can read about it in the book or online. No los voy a describir, pero los pueden encontrar en el libro. And so many psychologists have created personality paradigms that are used in families and businesses and organizations all over the world. Hay muchos psicólogos que han creado paradigmas de la personalidad que se usan alrededor del mundo. It helps to understand ourselves and people in our family and those we work with. Y esto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a las personas de nuestro alrededor y de las personas con las que trabajamos. We hope that you have learned so much in the Time, Touch, and Talk sections, which is a healing trinity. Me encantaría que hayan aprendido mucho en estas 3 secciones del libro, que es como la Trinidad para estar sanos. Time is life-changing exercises for you, your family, and community. El tiempo es ejercicios para que aprendas tú, tu familia, tu comunidad. And the touch section are simple solutions to separate love, intimacy, and sex through the power of healthy touch. El contacto, te enseñamos cómo distinguir y tener una relación sana, una relación agresiva sexual o una relación no sana, para que logres ver la diferencia entre cuál es un contacto sano. And I just taught about good, effective, powerful listening and speaking skills. Y ahorita te acabo de enseñar habilidades, magníficas habilidades para escuchar y para comunicar correctamente. Now
it's time to put all of this into action. Y ahora hay que poner todo en acción. So here are a few of the diamonds, pearls, rubies from the whole 3 sections. Y estos aquí son un poco de diamantes, rubíes y esmeraldas que te puedo dar de estas 3 secciones. I promise it will change your life and the lives of your loved ones for good. Y te prometo que esto cambiará tu vida y la de tus las personas que amas. First is the feelings wheel. Lo primero es esta rueda que se llama la rueda de los sentimientos. You can go to our website and you can copy and download this image of the feelings wheel so you can use it every day with your family. Puedes ir y ver en nuestra página web y bajarla, esta rueda de los sentimientos. So say dinner time, you all have a copy, and while you're eating, you say, everybody goes around and says 2 feeling words. I'm feeling proud and I'm feeling angry, for example. Y por ejemplo, estás en la hora de la cena y cada uno dice 2 sentimientos. Me siento orgulloso y me siento alegre. And then everybody goes around and sharing their 2 feeling words. Y cada uno va diciendo sus 2 sentimientos. And then next, each person shares what is their feelings about, like what's behind their feelings. Each person like 2-3 minutes. Y cada una tiene que compartir 2 o 3 minutos qué hay detrás del sentimiento que acaba de compartir. It will help everybody to get in touch with their feelings, their thoughts, and their needs. Y esto va a ayudar a que las personas se pongan en contacto con sus sentimientos, sus pensamientos y sus necesidades. Second, do inner child healing work. It's one of the best things you can do for your life, for the life of your partner and family. And this is a great workbook to use, Recovery of Your Inner Child by Dr. Lucia Capacchione. Y te recomiendo que hagas mucho trabajo en tu niño interior. Este libro es maravilloso, se llama Recobrando tu niño interior de la doctora Lucia Capacchione. Do it with all your family. Hazlo con toda tu familia. Next, affirmations. I told you about making the list of things you wish your parents or your siblings or your peers would have said and done with you while growing up. Listen to this every day, morning and night. I promise it will help you change how you think about and feel about yourself. Y las afirmaciones son maravillosas. Acuérdate que te dije que hicieras esta lista de lo que hubieras deseado que tu pareja, tu padre o tus hermanos te hubieran dicho. Y escúchala día y noche, lo más que puedas. Do this for 1 year and it will change how you think and feel about yourself. Si lo haces durante 1 año, esto cambiará cómo piensas y cómo sientes. Do the exercises in Dr. David Burns' 10 Days to Self-Esteem, 1 chapter every 2 weeks. Haz este libro un capítulo cada 2 semanas. El libro de del Dr. David Burns se llama 10 días para la autoestima. Autoestima en 10 días. Sí. Autoestima en 10 días. Sí. It's wonderful. Practice the simple skills he gives you to change again your thoughts, and then it will manifest in a better way to feel. Esto cambiará cómo piensas y te va a hacer que cambies cómo sientes, claro. And touch is not the same thing as sex. Por favor, el tocar no es igual que sexo. So many people think, oh, touching is sex. No, we need to separate love, sex, and intimacy.
Tenemos que separar entre amor, sexo y intimidad. No es lo mismo tocar que sexo. Healthy touch, hugging, and other forms of healthy touch increases our ability to produce, increases our sense of well-being, self-worth, happiness, compassion, emotional self-regulation, and amor and love. Un contacto sano aumenta tu productividad, tu bienestar, el sentirte querido, la felicidad, compasión, el regularte, autorregularte sanamente y el amor, por supuesto. Please practice healthy touch in your life to help heal yourself and the world. Por favor, usa un contacto, un toque, un abrazo sano, una caricia sana con todas las personas que ames. Practice it in your church or temple or synagogue or mosque. Practice healthy touch in the community. Por favor, practica este contacto sano, esta caricia sana en tu comunidad, en tu iglesia, en tu sinagoga, en tu mezquita, en donde vayas, de que conozcas a la gente. And as we just taught, use these powerful communication skills for listening, remember twice as much, and sharing. Y por favor, recuerda que hay que usar buenas habilidades de comunicación. Escuchar doble de lo que hables. This book, Healing Humanity, Time, Touch and Talk, Sanando la Humanidad, Tiempo, Tacto y Trato, can help change you, your family, and the whole world. Este libro ayudará a cambiar el mundo a ti y a tu comunidad. Ya no digo el nombre, lo acaba de decir Richard. Vuélvelo a repetir, Richard. Repeat it. I'm just an instrument, thank you. In January 1997. En 1997. God gave me a vision of time, touch, and talk. Dios me dio esta visión de tiempo, contacto y comunicación. And it's not, the book is the beginning. There will be triple T centers all over the world. El libro solo es el principio. Queremos que haya centros de triple T en todo el mundo. So you come, just like there's Starbucks everywhere, one day there will be triple T centers. Todo el mundo, everywhere in the world. Un día, así como hay cafeterías de Starbucks por todas las esquinas, habrá centros de triple T. So you go in and you talk to the receptionist and say, I want to be held by a man, or I want to be held by a woman for 30 minutes, 1 hour, 2 hours, whatever you need. Y entrarás y dirás, por favor, necesito que a la recepcionista, necesito que alguien me abrace, me contenga por 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que tú necesites. Then you go into the room. Luego irás al cuarto. And if you need to get any anger out or, really painful things, there will be pillows that you can hit. It will be soundproof. And you can get out whatever's on your heart and mind. Va a haber un cuarto donde va a haber almohadas y si necesitas sacar tu enojo, lograrás aventar, golpear y sacar todo ese enojo de tu persona. I mean, it's not necessary. That's only if you need that. Eso no será siempre si no lo necesitas. And then you sit on the sofa and you can tell the man or the woman, I want to be held this way or that way. And you get healthy touch, sans the sex, just pure healthy touch. Y habrá un sofá en donde puedas decirle a la persona, necesito que me abraces, que me contengas, que me des caricias,
sanas, sin ninguna sexo, que no tengan nada que ver con el sexo. So many people are using sex or looking at, the images online and masturbating or doing things they don't want to do. Healthy touch can help heal the world. Sí, hay personas que están viendo mucha pornografía y cosas que los dañan y se lastiman a ellos mismos. Un contacto, un abrazo, una caricia sana salvaría al mundo. Triple T centers will transform the whole world. Los centros de la Triple T salvarán al mundo. And if you want to help, you can email us from our website. Y si quieres ayudarnos, puedes hablarnos a nuestra website. Get your Time, Touch, and Talk t-shirt and communicate with us on our website, timetouchandtalk.com. Compra tu camisa y contáctanos en la Triple T .timetouchandtalk.com. And I really thank you for watching, and just know that I love you, and a huge thanks to the most phenomenal translator, Andrina Del Villar, for helping with this whole series. Y quiero darles las gracias a todos y decirles que los amo y gracias por haber escuchado toda esta conversación, enseñanza. Y gracias a Andreina del Villar que nos hizo de traductora. Let's create Triple T revolution of love all over the world. Hagamos la revolución del amor por el mundo entero. Thank you very much and all the best. Gracias a todos y lo mejor para todos.